originar quejas de la población y no quiero hablar de protesta porque no quisiera que la imagen de protesta que uno tiene en la mente aquí en este país después de la experiencia de 1984 y por supuesto las imágenes que uno recuerda de la revolución de 1965, uno quisiera desecharla para siempre. Pero la verdad es que los precios de los combustibles están aumentando de una manera bestial. El gobierno hizo todo lo posible, y eso hay que reconocerlo, para aguantar esos aumentos durante un tiempo, pero todo el mundo sabía que íbamos a llegar a un momento en que no podía seguir haciéndolo. Pero eso va a tener repercusiones, evidentemente, porque los precios de los combustibles afectan toda la canasta de costo de la economía dominicana. Y además, simultáneamente, está aumentando de una manera bárbara el precio de la energía eléctrica. Nosotros hemos hablado de eso, ha aumentado en algunos casos hasta un 300%. Y cuando yo Ujú. digo de un 300%, vamos a hacer una proyección. Tú pagabas 3.000, ahora está pagando 9.000, casi 10.000. Y eso, y eso ¿De es qué hablamos, don Miguel? ¿De qué hablamos? Disculpen, que del precio de la energía eléctrica y del aumento de los precios de los combustibles. Eh, eso aumentó de forma tan dramática que la gente va a tener que dejar de comer para poder pagar la luz, o una de u otra. y mira, No, frécome, y Valentín. hoy trascendió. eh, Frécome, o frécome. No, óyeme, no es lo mismo que tú pagabas 1.500 pesos hasta tener que estar pagando 9.000. sí, claro. No, Pero no, mira, nosotros vivimos en la Alemania nazi ahora mismo. hoy trascendió algo que pone, cuestiona seriamente todos esos aumentos porque parecería indicar que el gobierno ha tenido que aumentar los precios, autorizar esos aumentos porque el gobierno está escaso de dinero y escaso de fondos y hay un problema de recursos. Pero el gobierno ha anunciado o ha puesto o ha abierto una licitación por un valor de 400 millones de pesos. Oigan esto, eso está en las redes. Por 400 millones de pesos para una asesoría en materia de comunicación del gobierno. Yo no sé cuánto, en algún momento tendrá que saberse lo que el gobierno está gastando, porque no es una inversión, es un gasto en materia de imagen pública, cuando todo el mundo sabe que eso tiene un efecto boomerang. Cuando la gente se da cuenta que el gobierno está abusando de los recursos del Estado, que no son muchos, según el propio gobierno, para promocionar medidas que incluso lo que tratan es de hacerle creer a la gente que lo que está padeciendo es una forma o una modalidad nueva de felicidad. Porque eso es lo que persigue una campaña de imagen de un gobierno. Es decir, lo que tú persigues como malo, o como o adverso, o como que te perjudica, yo te voy a demostrar todo lo contrario a través de una buena campaña de imagen, que lo que tú crees que te está perjudicando te está beneficiando. Eso es. Aunque para ser honesto también, Miguel, sí, tú sabes que hemos detectado muchas veces fallas en términos de comunicación, fallas reales, y no me refiero a relaciones públicas o a propaganda, sino a la forma correcta de comunicar cosas desde la autoridad, eh, que es cosas que se necesitan comunicar de manera clara, sobre todo en términos de salud, por ejemplo, en plena pandemia. Tú y yo lo mencionamos mucho en el programa de la mañana que teníamos, por ejemplo, y también los cuatro lo mencionamos aquí en varias ocasiones, y eran fallas importantes porque confundían mucho a la gente en cosas muy trascendentales. Entonces, si algo de eso está llamado a corregir alguna de esas fallas, no fallas en las que la gente necesita para informarse mejor, para una comunicación más efectiva, entonces, bueno, eso sí puede ser prudente, creo yo. Sí, No pero sé. Leila, el problema es que el gobierno está gastando demasiado dinero en publicidad y en una publicidad que no tiene ningún efecto sobre la población ni sobre los servicios que presta el gobierno. Yo entiendo que un gobierno tiene pleno derecho a usar recursos del Estado para promocionar buenas acciones del gobierno. Pero esa publicidad que hay en los medios, que son sumas exorbitantes, pocas veces visto, para programas que no tienen ninguna proyección,
en redes y cosas, que 900.000 pesos mensuales, 800.000, 400.000, 300.000, todo eso se pierde, porque ¿qué es lo cuál es la finalidad de eso? Tiene una finalidad de exaltar la figura del gobierno, supuestamente la transparencia que caracteriza todas sus acciones. Y ya hay evidencias muy peligrosas de un culto de la personalidad del presidente Abinader. Que yo te entiendo, por eso hice la salvedad. Sí. No hablé de promover. Parece que Leila está teniendo inconvenientes de conexión. No de explicar. Sí. ¿No me oye? Te escuchamos entrecortado, Leila. Parece que la conexión es un poco inestable. Vaina, déjame moverme a ver. Tú lo que tienes que venir es, yo tengo una solución para ese problema tuyo. Es que tú vengas todos los días aquí para compartir con nosotros. Es que estoy en el interior, Eso es lo que pasa. Estoy en el interior. Pero ahí me oyen mejor. Sí, bastante claro, mejor. Claro. Que lo que decía era que por eso hice la salvedad, no de promover cosas, porque eso es distinto, sino de comunicación para explicar cosas que se necesitan explicar, por ejemplo, relativa, en caso de salud, explicar cosas sobre puntos de vacunación, explicar cosas de manera más clara sobre lo de la tarjeta, explicar cosas, no promover figuras, porque eso es diferente. Yo creo, yo entiendo sí, pero una asesoría no tiene que ver nada, una asesoría del gobierno, una licitación para una asesoría en comunicación. Yo entiendo lo que tú dices, Leila, y eso, como tú bien dices, lo hemos discutido muchas veces. Incluso nosotros nos hemos sentido muchas veces, yo particularmente, confundido con algunas medidas que toma el gobierno porque no lo saben comunicar correctamente. Eso es una realidad. Pero eso no justifica una licitación en este momento, porque el gobierno ha anunciado, mira, algunos funcionarios del gobierno, y en eso te doy absoluta razón, mira, y fíjate cuál es la falla principal, no solamente en lo que tú has dicho, que tiene que ver con la campaña de vacunación, porque en eso el gobierno ya ha sido exitoso, eso no se lo puede negar nadie, en la campaña en sí mismo, pero fíjate, hay muchos altos cargos del gobierno que han dicho que todavía el tema de la reforma fiscal, eso está bajo estudio y todo eso. Hoy, en el día de hoy, en el día de ayer, el jefe del presupuesto, el director del presupuesto, José Rijo Presbot, ha dicho que la reforma fiscal va sí o sí, y que en los próximos días se va a anunciar. Pero hasta el presidente ha dejado ver como que todavía eso es un proyecto que está lejano. Y ya comienza la gente, los dirigentes del sector empresarial, a expresar reservas con relación a la oportunidad de que esa reforma sea presentada en la situación actual que está viviendo el país. Don Miguel, en una entrevista exclusiva que el presidente le concediera a el periodista Robert Vargas de Ciudad Oriental, él le manifestaba justamente en consonancia con lo dicho por Rijo Presbot. Wow, Presbot, parece pelotero el apellido. le manifestaba que la reforma iba, que lo que se puso a circular, muchos de los ítems del proyecto de reforma que circulaba no irían porque grava de forma afectadora a la clase media y a los pobres, y decía que los productos de la canasta familiar de primera necesidad no iban a ser afectados, pero que era inminente el establecimiento de una reforma tributaria. Eso citando a ese periodista que tuvo esa reunión en la que salen fotografiados ahí el presidente y el periodista, y yo no estuve ahí, pero lo traigo a colación para hacer saber cuál es aparentemente la posición el gobierno, del superior gobierno. Eso fue una promesa de campaña y fue muy reiterativo el presidente Abinader durante los meses de campaña electoral. Y han estado 1 año y 2 meses trabajando en esa reforma. Lo que pasa es que han hecho varios proyectos de reforma y ninguno aparentemente llena las expectativas
de los grupos, de los diferentes grupos de la sociedad dominicana. Incluso hay reservas en el sector empresarial con relación al contenido de esa reforma. Y el gobierno no la ha familiarizado, no la ha recreado con diferentes sectores, porque esa es una discusión a muy alto nivel. ¿Quiénes son los representantes de la sociedad realmente en el Consejo Económico y Social, que de acuerdo con la ley es el órgano o el foro de discusión de esos problemas? Nadie lo sabe, tú lo sabes, yo no lo sé, Olga lo sabe, no lo sé, lo sabe Leila, yo no lo sé, yo no lo sé. Es decir, y los temas económicos y los temas relacionados, no los temas económicos, los temas relacionados con los impuestos son muy complejos y se necesita cierta especialidad para entenderlo. Es decir, no basta tú saber que Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, dijo en una oportunidad: apréndete la ley de oferta y la demanda y entenderás todos los problemas de la economía. No, eso no es tan fácil. Pero, don Miguel, ¿cómo usted se pregunta quién representa a la sociedad dominicana? Pero eso está más que claro. Participación ciudadana, don Miguel. Bueno, yo lo dije, Padre Nuestro, Padre... En el nombre del Padre. Padre, del Hijo y de participación ciudadana. Bueno, buena, pero esos son los representantes de la sociedad. Lo que eso digan es el sentir del pueblo. Ellos tienen el corazón sembrado, perdón, el oído sembrado en el corazón del pueblo. Sí, pero ¿cuál es la... pueblo y por el pueblo. ¿Quién le dio, qué universidad o qué institución le otorgó ese título? La USA. No. El sacrosanto imperio romano católico apostólico de los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente, de los fondos de los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, déjame buscar algo que yo le voy a leer, que ustedes lo tienen porque yo se lo envío, lo que pasa es que ustedes no leen mis cosas. Pero yo le voy a recrear. ¿Quién es que se está riendo ahí? ¿Quién es que se está riendo? Yo leo todo lo que don Miguel manda. Bueno, eso está bajo discusión. Ay. No, pero mira, don Miguel, pero usted no es baúl de nadie. No, mira. Se ha dañado. No, mira. Culpa de Valentín Medrano. Permíteme leer un párrafo nada más de esto. Déjame ver si lo encuentro, porque esto... mira, aquí... yo escribí hoy el escenario futuro de discusión. Yo digo, el descrédito de la clase política es uno de los signos más preocupantes de la realidad dominicana. Lo dicen las encuestas y las expresiones de rechazo que se observan en el diario Quehacer Nacional. Pero no estará lejano el día en que ocurra lo mismo con la clase empresarial si no se democratizan las organizaciones que las representan. Muchas entidades empresariales no reflejan las transformaciones de la sociedad dominicana y a causa de ello no pueden hablar por todo el sector, a despecho de que los gobiernos se sientan en estos ámbitos exclusivistas más cómodos y seguros. Es decir, va a llegar un momento en que va a ser un diálogo de sordos. ¿Puedo diferir, don Miguel? ¿Puedo diferir en algo? Sí. Don Miguel, yo no creo en que la clase política esté en descrédito. Yo lo que creo es que intereses foráneos y del capital nativo tienen, valga la redundancia, el interés marcado de hacer desmedrar a los partidos políticos. No, ellos lo hacen solo, Valentín. No, tú te equivocaste. No, yo no me equivoqué. Esa es mi postura y tú tienes otra, bueno, pero la verdad no la tiene nadie. Pero Valentín, las encuestas lo dicen, es decir... Pero don Miguel, ¿pero qué encuesta? En la encuesta de mi casa gano yo, en la encuesta que hago yo gano yo, y gana lo que yo quiero que gane, don Miguel. ¿Qué encuesta? O sea que el sistema de partido nuestro, Valentín, es bueno. El sistema de partido está en crisis. Hace mucho, pero Valentín vive en Suiza. El sistema de partido está en crisis en toda América Latina. Bueno, está bien, por eso no importa. Una política tendente a conseguir ese fin. Ese es un medio para conseguir otras cosas. Valentín, el sistema... Nosotros cuando uno dice... Óigame, Olga, querida, no hay nada bueno
que se haya hecho en esta nación dominicana que no lo hayan hecho los partidos políticos. Nada. Ni nada malo tampoco, nada. Lo han hecho todo. Incluso, bueno, pero en lo malo participan los empresarios. Pues está bien, sigue el monólogo, bueno, Valentín. Adelante, el Olga, único monólogo interesante es el de Segismundo. Disculpa, don Miguel. No, digo yo que cuando se habla de clase política, la política no está desprestigiada. Y la política es fundamental. Y el sistema bajo el cual vivimos todavía, que es un sistema democrático, con todas las fallas de la práctica democrática nuestra, con todos los defectos de esa práctica y con toda la corrupción que la ha embadurnado a lo largo de los últimos años, ese sistema sigue siendo el mejor porque no asfixia a la gente. La gente, el oxígeno está disponible. Quizás es lo único que se reparte equitativamente en una democracia. Yo leí cuando yo estaba en la universidad, en mi tiempo de que leía materialismo histórico y todo eso. Leí en un libro o en una revista democrática que era Selecciones. Yo no sé si usted se recuerda, que decía... Sí, exacto. Decía, no recuerdo el autor de esa frase, pero decía que la democracia es el sistema que le da a cada quien lo que le pertenece. Al rico su riqueza y al pobre su pobreza. Pero de todas maneras, yo pienso que aquí hay una desconfianza. Hay una desconfianza en los partidos políticos. Don Miguel, yo le voy a poner esta pequeña tarea a Olga y a usted también. Me excusa para que ustedes me digan cómo ustedes pueden encuadrar en una teoría desde el punto de vista político o sociológico lo que yo le voy a plantear. El presidente actual de la República llega en el vehículo de un partido político a ser presidente de la República, y el presidente actual es el principal enemigo de la clase política. Pero ¿y qué tiene eso que ver, Valentín? Pero yo no entiendo. No entiendo. Yo sé, jálalo por los moños a ver si encaja. Vamos, dale. Pero no, espérate, la pregunta todavía no está ahí. Yo te lo digo porque él se ha encargado de decir que para ciertos puestos que él considera protagónicos en la vida de los dominicanos y para fines de su sano desarrollo, pues un político no puede ocupar esos puestos. Ya sabemos cuáles son. Ahora, la pregunta mía es, teniendo un titular del Listín Diario, te lo voy a tomar, un titular del Listín Diario que dice, la República Dominicana y los Estados Unidos viven una franca luna de miel. Y yo te digo que las encuestas que salen desde USA, todas en América Latina, retratan un deterioro moral de la visual de los partidos políticos. Entonces, ese asunto se puede conjugar, todo lo que yo te estoy diciendo, tú lo puedes enmarcar en una teoría desde el punto de vista sociológico o político o geopolítico. Mira, si tú me permites, como yo tengo que irme casi, porque yo tengo una grabación que no puedo postergar, yo voy a aplicar aquí una práctica que yo aprendí hace mucho tiempo. Cuando una discusión toma un curso o se deriva por un sendero en que es prácticamente imposible conciliar las opiniones de las personas que participan en ese diálogo o en esa discusión, yo decidí darle la razón al otro. Tú tienes la razón. Yo no voy a seguir pasivo-agresivo. Yo no voy a seguir discutiendo sobre eso, porque eso es tan estéril. Digo, ponerse a discutir, no vamos a llegar a ningún lugar. Señores, Valentín, yo te voy a responder. Y yo respeto tu punto de vista, porque tú tienes... Hay aspectos de ese punto de vista tuyo que yo acepto y compro. Y yo sé que tú, al comprarlo, yo sé que tú me vas a hacer un descuento. Por eso claro, te lo compro. Por tratarse yo lo doy al 50%. pero la verdad es que ahí te diría yo, sin embargo, se mueve. Miren, quedan pocos minutos para la entrevista y no hemos dicho nada sobre la decisión que se produjo ayer en el caso Odebrecht, y creo que no podemos dejar de mencionarlo porque en mi opinión se ha creado un precedente en el país, una nueva figura jurídica, Valentín, el autosoborno. Pero una nueva figura jurídica.
muchos precedentes, Leila, no solamente uno. Valentín, la figura del autosoborno se creó ayer de manera jurisprudencial. Además de que Ángel Rondón tuvo un lapsus brutus, porque cuando salió dijo, yo no voy a defender ni voy a proteger a nadie. Entonces, si él estaba protegiendo personas, inmediatamente le cae el argumento de que él no tenía nada que ver con eso, como inicialmente él declaró. O sea, él no tenía nada que ver con eso, pero él no va a proteger a nadie. Yo creo que sus abogados tienen que asesorarlo para que no siga dando declaraciones. No, pero eso son cosas de Rondón, pero desde el punto de vista jurídico, que la jueza digan que él incurrió en soborno, pero no determine a quién sobornó. El sobornado. Exacto, entonces él se sobornó a sí mismo. Ahora, yo tengo una pregunta del autosoborno, no sé, estoy confundida. Leila, yo tengo una pregunta para ti y para Valentín. En las redes ha circulado la versión de que como ya estaba, cuando la procuradora entró y asumió ese cargo, ya el juicio se había iniciado y que por tanto ella no tenía legalmente ninguna posibilidad, el Ministerio Público, de cambiar o modificar o arreglar el expediente. Eso es cierto. Yo no le veo lógica a eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que están atados en términos de presentar pruebas nuevas es la defensa. Ahí siempre yo he hablado de que hay desigualdad de armas en términos de defensa y del Ministerio Público. El Ministerio Público sí puede hacerlo en toda fase del proceso. La defensa no. Pero Valentín, que amplíe. Bueno, yo quería decirle primero a mi querida Olga que unas declaraciones que se dan al margen de lo que ocurre en el interior de las sala de audiencia no tiene fuerza probatoria. De hecho, una persona podría decir en un medio de comunicación, sí, yo soy culpable, yo lo hice, ese hecho yo lo cometí, y cuando va a la sala de audiencia hay que probarlo, decir absolutamente todo lo contrario o no decir absolutamente nada, y la carga probatoria la tiene el ente acusador. Ese elemento, esa manifestación no tiene ningún tipo de peso, ni liazón, ni le es oponible. Yo no estoy hablando de peso jurídico, sino simplemente de creer que la población es tonta, Valentín, porque una persona que acaba de recibir una sentencia por soborno, lavado de activos, acaba de recibir una cantidad de años, va a ir a la cárcel mientras investigue el caso, mientras se apele y se lleve a todas las instancias. Una persona que meses antes dijo que no tenía nada que ver con eso y que estaba tratando de comprobar su inocencia, se decanta con una declaración que a todas luces establece por sí sola su culpabilidad, aunque haya que demostrarlo en los tribunales. A eso me refiero. No al tecnicismo legal, sino a la realidad. No necesariamente, porque mira, una persona como Ángel Rondón amasa en su interior, una serie de informaciones que muchas veces son comprometedoras para terceros, que no necesariamente tienen que ver con el juicio del que él es parte. Y lo que él diga también tú tienes que tomarlo en él y sus circunstancias. Es una persona que ha sido muy afectada en los últimos años por circunstancias lastreantes de cualquier ser humano que hieren a cualquier ser humano y de una forma tan no sé ni siquiera cómo calificarlo, pero este señor viene primero de estar siendo sometido a un proceso penal por 5 años, 4 años y tanto. Te pongo música de violín atrás. Estuvo preso y se le murió un hijo recientemente. Eso es terrible, pero eso no tiene, tú ves, ahí no, en ese sentido, cualquiera que sea un ser humano tiene que sentir empatía si quiere, pero eso no exime para nada a esta persona de su realidad, de lo que aparentemente hizo. La justicia no tiene nada que ver con el tema de su hijo. Lo de su hijo es lamentable. Nadie está preparado para perder un hijo, pero eso no tiene que ser un elemento a favor o en contra de un proceso penal. Entonces tú quieres decir que eso no incide. No, yo quiero decir exactamente lo que acabo de decir, nada más. Bueno, pero entonces yo te estoy diciendo que es una persona que ha sido zarandeado, que ha sido afectado, que está herido, que se siente, que debe sentirse por sus muy hechos, golpeado por la vida situacionalmente, porque ha hecho nada. Porque no ha hecho nada. Sobre él no recae una sentencia definitiva. Tú tienes que verlo como un presunto inocente y tratarlo como tal.
Y lo que él diga en los medios de comunicación, que dicho sea de paso, muchas veces uno va a un medio de comunicación con un discurso prehecho. Pero fue él, Valentín, que habló. No fue ningún medio de comunicación que estableció un discurso anterior a lo que él dijo. Bueno, lamentablemente... Hermanos Lobos. Paz, hermanos Lobos. Bueno, pero te estoy diciendo que uno... No me gagué, Valentín, no me gagué, dime. El internet. No soy yo. No soy yo. No, Valentín, estás escuchándote un poquito mal. Se acabó el paquetito, como dices tú. Vamos a la pausa. Vamos a pedir la pausa para empezar con nuestra entrevista. ¿Qué te parece, Leila? Es Gabriel que está boicoteando a Valentín. Rumba 98.5, una emisora